Miércoles 31 de mayo. La palabra profética más segura. Escucha 2 de Pedro capítulo 1, versos 19 al 21. ¿A qué profecía se está refiriendo Pedro? ¿Qué quiere decir cuando afirma que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Al enfatizar que el cristianismo no se basa en fábulas artificiosas, 2 de Pedro capítulo 1 verso 16, Pedro ofrece dos líneas de evidencia. Primero, testigos presenciales, 2 de Pedro capítulo 1 versos 16 al 18. Segundo, las profecías de las Escrituras, 2 de Pedro capítulo 1 versos 19 al 21. Un argumento que utilizó antes, 1 de Pedro capítulo 1 versos 10 al 12. Pedro también declara que, comillas, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 2 de Pedro capítulo 1 verso 20. Al decir esto, Pedro no nos está prohibiendo estudiar las Escrituras por nosotros mismos. Eso sería muy distante de sus pensamientos cuando dijo, en 1 de Pedro capítulo 1 verso 13, comillas, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o preparen su mente para actuar. Ni tampoco diría eso uno que eligió a los profetas de la antigüedad por su búsqueda diligente del significado de las profecías que habían recibido. 1 de Pedro capítulo 1 verso 10. ¿Qué quiso decir Pedro entonces? La Iglesia del Nuevo Testamento progresó porque sus miembros estudiaban juntos. Los cristianos eran parte de un cuerpo mayor. 1 de Corintios capítulo 12 versos 12 al 14. Y Pedro aquí estaba advirtiendo contra el tipo de estudio en el que uno rechaza cualquier idea de la comunidad de creyentes. Al interactuar con otros, podemos crecer juntos como comunidad. El Espíritu obra con la comunidad y con los individuos que son miembros de ella. Las ideas pueden ser compartidas, refinadas y profundizadas, pero aquel que trabaja solo, rehusando los consejos de otros, probablemente llegue a interpretaciones erradas, especialmente con algo como las profecías. En los siguientes versículos encontramos una buena razón para que Pedro hiciera esta observación. Está escribiendo a cristianos que tienen en su medio a falsos profetas y falsos maestros. 2 de Pedro capítulo 2 verso 1. Pedro los está instando a someter su interpretación de las Escrituras a los líderes de la Iglesia como un todo. ¿Cuántas personas se han apartado hacia el fanatismo y el error porque no hacen caso del consejo de una comunidad de creyentes guiados por el Espíritu? Era un peligro en ese entonces y sigue siendo un peligro hoy. ¿Por qué es tan importante mantenernos abiertos a los consejos de la Iglesia en general? Al mismo tiempo, ¿cuáles son los límites en cuanto a cuán lejos debemos ir al someternos a otros?